Hola amigos, Brújula de Mercado, el blog financiero número 1 en YouTube, en contarte la verdad de lo que pasa en la economía global y en los mercados financieros. Hace mucho tiempo que no utilizo como portada un dibujo de Garrison. Es un autor de cartoons, de caricaturas y demás, bastante polémico, que además suele tener muchas connotaciones políticas, y en este caso me ha parecido interesante retomarlo y publicar alguno. En alguna ocasión hemos publicado alusiones al mercado alcista, al mercado bajista, a cómo los osos iban por Wall Street muriéndose de hambre. Se veía en una de las caricaturas de él un oso andando por Wall Street muriéndose de hambre buscando tiendas, Amazon, Google, tal, que cayesen o que estuviesen abiertas, y todas eran mercados alcistas. En este caso, fijaos que sale el mundo de color esmeralda, la ciudad esmeralda del Mago de Oz, de fondo con la bandera norteamericana, y que tenemos a Donald Trump subido en una especie de globo, lo veis ahí, y pone la tormenta ya está aquí, y pone la verdad es la fuerza de la naturaleza. Truth is a force of nature. Y bueno, sale del oro, fijaos que es muy curioso el simbolismo. El tornado que está moviendo todo sale del oro, porque os recuerdo que en el Mago de Oz el camino de las baldosas amarillas simboliza el propio lingote de oro que soportaba la riqueza y que conducía hacia la ciudad Esmeralda, que era el símbolo verde del dólar, ¿vale? Que está ahí de fondo con la bandera de Estados Unidos. Hay dos volcanes, que pone D y que pone R, y que además simboliza con los colores del Partido Demócrata, de ahí la D, y el Partido Republicano, de ahí la R. Y parece que Donald Trump es independiente de ese Partido Demócrata o de ese Partido Republicano, y que guía su globo llamado MAGA, que es Make America Great Again, lo va guiando hacia la ciudad Esmeralda con la fuerza del tornado que sale o que emerge de los lingotes de oro del camino de las baldosas amarillas. Y con esa fábula empiezo ya el contenido de esta semana, ¿vale? Si no lo estás, te invito a que te suscribas para que no se te escape ningún detalle, tanto simbólico como de interpretación de lo que ocurre en el escenario global, y que difícilmente, probablemente, pues en los medios de comunicación vayas a verlo tan bien explicado como aquí, ¿vale? Porque aquí evidentemente es mi rincón y mi espacio que tengo, al menos en YouTube, para contarte lo que realmente creo que ocurre en el escenario internacional y teorías que realmente, pues bueno, es difícil que podamos hablar de ellas abiertamente en medios de comunicación globales, ¿vale? Número 1, factores a considerar antes de unirte a las filas de Greta. Y sí, vamos a hacer un comentario sobre el cambio climático y sobre la líder del cambio climático, esta niña, esta adolescente. Y lo hago porque sencillamente he visto un artículo de Zero Hedge, del blog Zero Hedge, que era curioso. Simplemente planteaba una serie de cuestiones sobre por qué realmente es muy complicado ser ecologista realmente, ¿vale?, en ese cambio climático. Número 2, Alemania no se ha librado de la recesión. Damos una serie de datos con gráfico concreto que muestran que la proyección del GDP, del Producto Interior Bruto de Alemania, es casi forzosamente negativa en el plazo inmediato. Es decir, el Q4 de este año probablemente cierre en negativo Alemania, viendo la proyección de los datos del índice de producción industrial alemán, que anteceden siempre al dato del GDP alemán, ¿vale? 3. Cómo los demócratas y la Reserva Federal aseguraron la reelección de Donald Trump. Este título está mal pillado, está mal elegido, porque cuando veáis de lo que trata ese artículo de un blog económico norteamericano, cuando veáis de lo que trata ese artículo, os digo, ese título se queda muy, muy, muy corto. Mucho gráfico, muchos datos para demostrar que el mercado alcista actual es la mayor estafa de la historia a la clase media norteamericana y por extensión a la clase media mundial. El mercado alcista actual es la mayor estafa de la historia a la clase media. Eso dice el artículo, así que prepararos bien porque eso trae contenido muy bueno. Y por último, un artículo de mi amigo Raúl, Deuda, basura y el mayor mercado alcista de la historia. Este sí también, gráfico y contenido, son dos artículos diferentes, pero con un contenido que vale su peso en oro, nunca mejor dicho, porque vais a ver cómo realmente vamos a sacar con sacacorchos hechos que son irrefutables sobre por qué estamos viviendo un mercado financiero completamente artificial actualmente, hoy en día, controlado por los bancos centrales, ¿vale? Entremos en materia para ir avanzando. Y aquí viene el artículo de Zero Hedge. Zero Hedge decía:
How to discuss climate change with a woke teenager. Que sería algo así como cómo discutir el cambio climático con un adolescente despierto, que ha despertado, que se ha dado cuenta de las injusticias del cambio climático, como esta niña o adolescente que fue a la ONU y que empezó a decir a la gente, how dare you, cómo os atrevéis, ¿no?, a haber hecho esto y tal. Entonces dice, factores a considerar antes de unirte a las filas de Greta. No usas transporte porque consume combustibles fósiles. Bien. Entonces no puedes hacer grandes desplazamientos, por lo tanto no puedes viajar, no puedes irte de vacaciones muy lejos, porque en realidad utilizas una bici. Pero claro, no una bici normal. Tiene que ser evidentemente una bici normal porque si, por ejemplo, eliges utilizar una bici eléctrica, la batería de litio con la que está hecha la bici eléctrica está hecha con minerales de explotación de Asia, de África, etcétera, que contaminan muchísimo, ¿vale? Y dice, en invierno, ¿utilizas calefacción en casa? No puedes realmente, porque si lo haces, estás sosteniendo el sistema actual que ha producido el cambio climático. Y ya de paso, te duchas con agua fría, con agua caliente, y si te duchas con agua caliente, ¿cómo la calientas? ¿Estás utilizando un calentador de gas? ¿Estás utilizando un calentador eléctrico? En cualquier caso, ambos están producidos utilizando recursos naturales escasos, ¿vale? Empleas un teléfono móvil a diario hecho con minerales extraídos de minas de África y Asia también, baterías de litio, níquel y otra serie de minerales refinados que se obtienen por ahí. Utilizas conexión a internet mediante wifi, contaminas acústicamente, empleas materiales plásticos en los artículos que tienes, pues tu teléfono móvil o el propio router o los artículos que tienes sobre tu escritorio, hay plástico, ¿vale? Empleas la energía con un uso innecesario, es decir, dejas luces encendidas a lo tonto, etcétera. Tu ropa no contiene derivados sintéticos, seguro, no contiene poliéster, ¿vale? Porque prácticamente casi todas las prendas de ropa actuales tienen un porcentaje mínimo de poliéster en su contenido. Si es de lana, estás contribuyendo con el aumento del ganado de ovejas, con cuyas flatulencias se incrementa el CO2. Y no es una broma, sino que realmente uno de los factores de los que hablan que ha incrementado el nivel de CO2 en el planeta, según los teóricos del cambio climático, es porque han aumentado las cabezas de ganado. Y las cabezas de ganado se tiran pedos, las flatulencias que lanzan, lo que hacen es aumentar el nivel de CO2, ¿vale? Podría ser un volcán, como el que apareció en Islandia, que cubrió por completo el espacio aéreo de media Europa occidental. Bueno, media Europa occidental no, prácticamente toda Europa occidental. Yo en aquel momento me encontré en Alemania y tuve que volver a España en coche, porque durante todo el fin de semana estuvo cortado el espacio aéreo por las cenizas en el aire que había provocado el volcán. Eso era CO2, ¿vale? Eso sí que era un aumento considerable de la contaminación atmosférica, probablemente más que cualquier otra cosa, y es por una actividad magmática, ¿vale? Y entonces dice, si es de algodón, contribuyes al uso de pesticidas tóxicos y nocivos que se emplean en el cultivo del algodón. Entonces, todo esto son serie de características que realmente te dejan entender que cuando alguien asegura estar luchando contra el cambio climático, es simplemente, como ya he dicho, una cuestión de que evidentemente hay que crear un sistema económico y ambiental sostenible, eso está clarísimo y hay que crearlo, pero lo que ya dije en este canal es que muy probablemente suframos un bombardeo mediático de propaganda que hablará todo el rato sobre el cambio climático porque será el pretexto para crear ese Green Deal que empiece a fundirnos a impuestos en un futuro, en un mundo en el que tendrás que pagar por respirar y por beber agua. Y es algo que, si esto no va sobre si hay un cambio climático o no, va de que eres un ser individual libre, que podía respirar y beber libremente, porque esos recursos te los daba gratuitamente el planeta y ellos acabarán cotizando el precio de esos recursos. Como ya hoy se hace, los derechos de contaminación no son van con el pretexto de evitar la contaminación, existen desde hace muchos años ya, y los derechos de contaminación son licencias que se negocian en mercados financieros para poder emitir cantidades de CO2 X. Entonces, el que eligió en su momento, se me ocurre una idea, establezcamos cuánta cantidad de CO2 se puede emitir por cada región, seamos nosotros los árbitros, que nadie nos ha nombrado árbitros, y digámosle a China, a India, a Estados Unidos, a Alemania y a otra serie de países cuánto les permitimos nosotros contaminar. Y si quieren contaminar más, tienen que pagar unas licencias de contaminación limitadas que se negocian entre países. ¿Quién puso esa chapa de sheriff del planeta a alguien para empezar a negociar con la contaminación? Bueno, pues son debates que dejo ahí pendientes para que, por supuesto, este canal Brújula de Mercado, bueno, decía, son debates que te meto en el coco en este canal en Brújula de Mercado y que a lo mejor
no sé, no se ha planteado alguno de los que seguís el canal y otros muchos sé que sí os lo habéis planteado, evidentemente, ¿vale? Porque si no, no seguiríais este canal. Bien, entonces, paso con esto al tema ya más económico. Alemania no se ha librado de la recesión. Y entonces, aquí sacamos dos gráficos muy importantes. La producción industrial de Alemania, lo tenéis ahí, Germany IP, Index of Industrial Production, a 3 meses, y podéis ver cómo se hunde realmente. La tenemos aquí abajo hundiéndose, ¿vale? Pedidos manufactureros y producción industrial alemana hundiéndose a zonas negativas actualmente. Y aquí en este otro gráfico podemos ver la producción industrial anualizada de Alemania y su Producto Interior Bruto. Y podéis ver el paralelismo que existe entre la cifra de crecimiento del PIB alemán y la producción industrial de Alemania. Y cuando veo que la producción industrial de Alemania se hunde, ya me temo que el dato siguiente que va a salir, puesto que van paralelos producción industrial alemana y crecimiento del Producto Interior Bruto alemán, y la producción industrial ya se está hundiendo, está en el menos 2%, sé que muy probablemente la tasa de crecimiento trimestral del PIB alemán va a salir negativa prácticamente de manera irremediable. Os recuerdo que el tercer trimestre que han publicado y que no ha salido negativo ha salido con 0,1% de crecimiento, es decir, prácticamente nada. Así que será muy complicado evitar la recesión oficial. Saltamos al artículo dinamita, el que os decía, cómo los demócratas y la Reserva Federal aseguraron la reelección de Trump, y dice: Trump y los demócratas acordaron gastar sin límites. Trump y la Reserva Federal acordaron una QE4 y mantener el efectivo creado digitalmente en la economía, en activos financieros, a través de la monetización directa. Trump tuiteó: el acuerdo presupuestario es fenomenal para nuestros grandes militares y para los trabajos. Los empleos, empleos y empleos. El acuerdo de 2 años nos lleva más allá de las elecciones. Adelante, republicanos, siempre habrá tiempo para recortar. Acordaos que en esa frase está lo que hemos citado en más de una ocasión: burócratas al frente de bancos centrales diciendo: si no hubiese dinero en un futuro para pagar nuestras deudas del propio Estado, para pagar los déficits, siempre podríamos imprimir más billetes, siempre y cuando esos billetes sean aceptados por una contrapartida que somos nosotros. Si el dinero, el dólar por ejemplo, deja de ser empleado a nivel global por el resto de naciones del planeta, llegará el momento en el que la impresión de dólar no podrá financiar la deuda americana, ¿vale? Es un default técnico. Pero el verdadero resultado ha sido enriquecer masivamente a los pocos que poseen la gran mayoría de todos los activos, que están aumentando, y transferir toda la deuda a los ciudadanos inmóviles. Fíjate lo que dice. El verdadero resultado ha sido enriquecer masivamente a los pocos que poseen la gran mayoría de todos los activos que están aumentando. Los activos financieros, la economía real no aumenta, aumentan los activos financieros cotizados en los mercados. Eso sí, máximos históricos en la bolsa americana que se baten una vez más. Eso no significa incrementos de la renta disponible para el ciudadano americano, eso no significa un crecimiento económico previo o antes nunca visto. Es decir, se rompen máximos en la cotización de activos financieros artificialmente inflados. Pero en el caso, por ejemplo, de Europa, que es radicalmente claro, los niveles de la bolsa europea han recuperado cifras previas a la crisis de 2008 y la actividad económica dentro de Europa no ha recuperado esos niveles clarísimamente. La tasa de paro, la tasa de inversión, la tasa de actividad económica, todo este tipo de datos son súper débiles y están mucho, mucho más allá de lo que estaban antes de la crisis de 2008, ¿vale? Y continúo. Y una vez que comience a inyectar dólares falsificados digitalmente directamente en los mercados, nunca podrá detenerse sin un colapso masivo de activos. Trump, la Reserva Federal y los políticos han roto el mercado y ahora lo poseen. Es decir, lo que nos está diciendo es que la política monetaria llevada a cabo a través de burócratas y políticos y bancos centrales hasta la actualidad ha sido la que ha inflado artificialmente los mercados y la que hoy en día no saben cómo salir de esto. No llega crédito a la economía real que reactive la economía, no llega crédito a la empresa real en Europa que reactive la actividad económica previa a la crisis, la tasa de interés está en negativo, te cobran por prestar dinero y no saben cómo salir de ese bucle. Los mercados están alcistas sencillamente porque mantienen ellos la liquidez y las compras artificiales, hechas por manos de Banco Central, no por inversores. Esa demanda de activos que hace un Banco Central y no inversores es la que sostiene un mercado alcista que, de no estar ahí ese Banco Central fabricando esa falsa demanda,
colapsaría los activos de ese mercado, ¿vale? Trump es realmente un genio malvado, dice el autor del artículo. Los demócratas son realmente muñecos que solo se sirven a sí mismos y la Fed es realmente el mejor dinero del Banco Central que puede comprar. O la Reserva Federal es un genio malvado, los demócratas siguen siendo muñecos que solo se sirven a sí mismos y Trump es el mejor presidente que el dinero puede comprar. De cualquier manera, Trump, los demócratas, los republicanos y los ultrarricos se ríen de nosotros desde los bancos. Y la gran mayoría de los estadounidenses han sido vendidos como esclavos de la deuda. Por eso decía que este artículo es un pelotazo por lo que está contando. Porque en realidad está contando cosas muy duras. Que la clase media, el ciudadano americano, vive esclavo de la deuda y que esta política monetaria de imprimir billetes siempre se hace con una impresión monetaria, una impresión de dinero sujeta a una tasa de interés. Esa tasa de interés es implícitamente la que tendrá que pagarse en formato de deuda por parte de aquellos que soportan el dólar, que es la fiscalidad de Estados Unidos. Es decir, el RSI, la recaudación fiscal que tiene que hacer frente a la autofinanciación que hacen mediante la deuda emitida por la Reserva Federal a través de la oferta monetaria, ¿vale? Y continúa. El cuadro a continuación detalla por qué esta es la mayor burbuja de activos de la historia moderna. El cuadro muestra el valor del mercado de todos los activos del hogar, acciones, bonos, bienes inmuebles, raíces, etc., como un porcentaje del ingreso personal disponible. En pocas palabras, el valor de todos los activos en poder de los ciudadanos estadounidenses frente a su ingreso nacional total que puede invertirse y guardado después de pagar todos los impuestos. Como se detalla en el cuadro a continuación, a medida que aumenta la tasa, las valoraciones de los activos disminuyen y viceversa. Y nunca las valoraciones de los activos han estado tan lejos de los ingresos subyacentes para respaldar esas valoraciones como ahora. En cristiano, que es lo que solemos decir en este canal, ¿vale? Que es, tratamos de sacar verdades incómodas que no esperas escuchar en la televisión, por ejemplo, pero que aquí sí podemos decirlas y te muestra realmente Assets has a percent of GDPI, que es sencillamente householders assets, activos inmobiliarios como porcentaje de la renta personal disponible. Entonces, eso es lo azul, las barras que tenemos delante. Entonces, vemos cómo eso se ha disparado, es decir, los activos inmuebles que poseemos hoy en día valen mucho más de lo que valían en un pasado. El peso que tienen sobre nuestros ingresos es muchísimo más alto que en un pasado. Y esto es fácil de entender cuando visionamos que hace a lo mejor 40 años una hipoteca podía ser a 15 años. Hoy en día una hipoteca puede ser como mínimo a 30 años o incluso a 40 años con un seguro de vida, por si te mueres, que al menos el emisor del seguro pueda pagar tu deuda, ¿vale? Es decir, esclavos de la deuda, en realidad. Vives para pagar una deuda por tener un lugar donde, un techo en el que habitar. Y dice la Reserva Federal Balance Sheet. Entonces, en este caso nos muestra cómo el balance de la Reserva Federal, toda la cifra que tenéis está en trillones. Es decir, los activos inmobiliarios como relación de renta están por encima de los 23 trillones. En rojo está la deuda federal del gobierno americano, que ya hemos hablado de ella en el canal las semanas anteriores, porque el techo fiscal se ha roto y vuelve a estar por encima del último techo, actualmente en 23 trillones. Tenemos también la deuda hipotecaria en los 16 trillones. Tenemos también la deuda corporativa cerca de los 10 trillones a nivel empresa, que ahora, por cierto, veremos más adelante con detalle. Y podemos ver realmente que los porcentajes que hay sobre la renta es que te están diciendo que los activos inmobiliarios son un 567% de los ingresos de un ciudadano. Es decir, no tienes dinero realmente para pagar por vivir ahí. Entonces, ¿cómo se ha inflado todo esto? Y fijaos realmente que la última línea que nos queda por comentar es la tasa de interés de la propia Reserva Federal, cómo ha ido disminuyendo cada vez más. Entonces, los fondos de la Reserva Federal, el balance, la tasa de interés y el resto de activos, a medida que ha ido tumbando la tasa de interés, el balance de la Fed ha ido creciendo, los activos de renta fija, renta variable e incluso los bienes raíces se han inflado. Por eso decía el autor del artículo que vivimos la mayor burbuja financiera de toda la historia, porque a nivel de cifras nominales, nominativas, estamos viendo que realmente jamás se ha hablado de cantidades como estas, de 23 trillones en deuda pública, de 20 y pico trillones en deuda hipotecaria o en activos hipotecarios, de 15 trillones en crédito a hipotecas, de 10 trillones en deuda corporativa privada en Estados Unidos.
son cifras que realmente te dan a entender que el sistema es un castillo de naipes y que si en algún momento se produce una contracción del crédito, de la deuda o del dinero, el coste que tiene ese crédito, que es la tasa de interés, no habrá manera de sostener el desplome de esto, que es lo que viene a decir el autor realmente, ¿vale? Y continúa además. Dice, el siguiente cuadro muestra el cambio anual entre jóvenes, edad laboral, contra ancianos versus ancianos. Una creciente población de ancianos versus una gran desaceleración de crecimiento entre la población en edad laboral. Solo un recordatorio en nuestro sistema de reserva fraccionada donde la creación de dinero reside en los bancos. En promedio, las personas mayores ganan y gastan la mitad que las personas en edad de trabajar. Atención, atención a la reflexión súper interesante. Y destruyen el dinero mediante el desapalancamiento, mientras que las personas en edad de trabajar crean dinero a través del préstamo, nueva deuda. Te dice, más o menos en cristiano, que la gente anciana ahorra y gasta menos que la gente joven. Pero claro que el porcentaje de gente anciana aumenta y el porcentaje de gente joven que tenga trabajo ha disminuido. O sea, la gente joven no tiene trabajo, no tiene acceso a liquidez y por lo tanto, mientras que la gente joven consume más y tira más de crédito, la gente anciana ahorra más y gasta menos. Y por lo tanto, un anciano, por definición, en lo económico, que es de lo que hablamos en Brújula de Mercado, un anciano, por definición, es un ente deflacionista. Y un joven, por definición, es un ente inflacionista, porque el joven consume y tira del crédito para consumir más de lo que puede. Y el anciano consume menos y ahorra, por lo tanto, no empuja al alza los precios, es deflacionista. Y la reflexión general es que si no llega la inflación, y no llega desde hace años, no solamente es porque Amazon sea una compañía increíblemente grande que venda todo online y ya han cerrado comercios, que eso lo dijo la Reserva Federal, que entidades, corporaciones como Amazon habían cambiado el comportamiento del consumo en este país, lo dijo la Reserva Federal. Ya no es que sea Amazon, es que ahora también son los viejos. Nos van a decir que es que como hay más viejos, los viejos ahorran más y los viejos consumen menos, no hay inflación. O sea, estamos ya hablando de un mundo que está cambiando por completo las nociones de las últimas décadas o el último siglo en teoría económica, ¿vale? El gran equilibrio de crecimiento entre los jóvenes inflacionistas y el crecimiento abrumador entre los adultos mayores deflacionistas está y seguirá estando roto, como en nuestro modelo económico de crecimiento perpetuo, que por cierto, por eso habla de la deuda del modelo fraccionario, porque cualquier banco, por definición, de cada 100 que le entran en caja, presta 95 más 7 de interés y 5 en reserva, de manera que acaba de crear 100 que le debe al que los ha depositado, 100 y pico al que se los ha prestado y 5 que tiene en la caja. 200 y pico circulando, 5 en la caja, reserva fraccionaria. Conclusión, cualquier banco, por definición, matemáticamente es insolvente. Bien. La situación actual y futura es un colapso del crédito y un colapso de la creación de dinero. El crecimiento de las personas mayores deflacionistas abruma el crecimiento inflacionario de la edad laboral. Y en una situación completamente predecible, el gobierno federal, la Reserva Federal y los políticos ridículos se ponen al servicio de los intereses de unos pocos a expensas de muchos. ¿Quiénes son unos pocos? Los poseedores de los activos financieros que han sido inflados artificialmente. ¿Quiénes poseen los activos financieros artificialmente? La banca internacional, incluso el propio Banco Nacional de Suiza, que es uno de los mayores tenedores de renta variable americana, o el BOC de Japón, con el sistema de pensiones inflado a través de activos que ellos mismos compran, ¿vale? Explosión de activos, utilizando el Wilshire 5000 como proxy, como referencia, ya que representa todas las acciones de Estados Unidos que cotizan en bolsa. Las acciones de los Estados Unidos han aumentado 2.42 trillones durante el periodo de 4 meses, ya que todo el nuevo efectivo conjurado digitalmente se ha transferido a los grandes bancos para sostener los activos que poseen, o alrededor de 8,5% de la cantidad nueva, no QE, oficialmente no hay una quantitative easing, pero la pasta está ahí, la han fabricado, la han metido y han inflado de nuevo, han abaratado el dólar los meses anteriores en octubre con los repos, ¿vale? Lo han hecho incluso más de lo que habrían hecho con una QE. ¿Cómo se ve eso? En términos de dólares, en los últimos 4 meses, la deuda de Estados Unidos ha aumentado más de 1 trillón, la Reserva Federal mantuvo activos de más de 300.000 millones, la Reserva Federal mantuvo bonos del Tesoro hasta 180.000 millones, las reservas en exceso hasta 16.000 millones y la monetización directa
es de 270.000 millones, lo que resultó en un aumento de, atención, 2,4 trillones en la capitalización ponderada de mercado de Wilshire 5000. Es decir, con todo esto se produce 2,4 millones de apalancamiento adicional los últimos 4 meses en renta variable. El mayor mercado alcista de la historia, un maldito castillo de naipes. En términos porcentuales, en solo 4 meses, la deuda total de Estados Unidos ha aumentado un 4,8%, la Reserva Federal mantuvo activos por encima de 8%, la Reserva Federal mantuvo los bonos del Tesoro en un 8,6%, el exceso de reservas aumentó en un solo 1,2%, la monetización directa más del 18% y la renta variable aumentó más de un 8%. Y dice gráfico a continuación. No se muestra además de todo esto, la tasa de fondos federales también se redujo un 35%. Fijaos que las únicas cifras que son escasas o se reducen son las reservas federales y el aumento de reservas que hace la Reserva Federal, ¿vale? Entonces, el ahorro brilla por su ausencia y entonces aquí tenemos la relación con los gráficos sobre cómo casi todo el impacto monetario que tiene ese incremento de liquidez se lo tragan, lo absorben como aspiradoras los equities, el mercado de acciones, la renta variable, consume esto porque no tiene manera de sostener un mercado alcista sin fabricar billetes, ¿vale? Así que bueno, desgraciadamente hay cada vez más pruebas del punto fundamental de que esto es, pues eso, un mercado, una gigantesca, inmensa burbuja financiera que llevamos hablando de ella mucho tiempo, pero que cada vez parece ser más evidente. Y aquí viene el artículo de Raúl Castillo, mi amigo, y con quien colaboro en Intereconomía a través de Mercado de Divisas y que hace artículos también para mercados. Y vamos a leer su artículo porque es una auténtica pasada, ¿vale? Atención, prestad oídos a esto. Deuda basura y bajadas de impuestos. Así se construyó el mayor mercado alcista de la historia. ¿Cómo es posible que con las amenazas de hoy sobre la economía mundial los índices toquen los máximos de su historia? El crecimiento de las acciones de los índices americanos cada vez se desconecta más del crecimiento de los beneficios y al mismo tiempo requiere una cantidad exorbitante de expansión de la deuda para producir gran parte de estos beneficios. La reducción de impuestos puesta en marcha por la administración de Trump a finales de 2017 está liberando beneficios que se están destinando a recompras de acciones, mientras la mitad de la deuda existente es ya calificada por las agencias como si de bono basura se tratase, alcanzando la calificación de triple B. El ansia por obtener altos rendimientos ha allanado el camino para una erosión sin precedentes de las estructuras de capital y la calidad crediticia. Repito, el ansia por obtener altos rendimientos ha allanado el camino para una erosión sin precedentes de las estructuras de capital y de la calidad crediticia. Es decir, las estructuras de capital, los activos financieros, se han distorsionado, se han deformado por completo su valor, su valoración, está deformada porque está artificialmente inflada, y la calidad crediticia directamente es un chiste, porque se cotiza con tasa de interés negativa, te cobra por prestarle dinero compañías con calificación de triple B, un auténtico sinsentido que evidencia esta anomalía. La deuda corporativa de las empresas americanas ha aumentado un 64% en los últimos 9 años y ahora alcanza los 10 billones de dólares. El creciente universo de deuda corporativa con calificación triple B, el peldaño más bajo de la deuda del mercado de bonos de alta calidad, está de moda, con 2,5 billones de dólares invertidos en 2 veces más grandes que todo el mercado de bonos basura de renta fija. Explica Sven Henrich, fundador del Northman Trader y autor de este informe que desmonta la superproducción ideada por Wall Street, esa producción de Hollywood en la que nos hacen creer que el mercado alcista actual es fruto de la salud y fortaleza de los fundamentales de la economía norteamericana. Esta deuda corporativa se ha convertido en la nueva subprime, pero solo es un problema para los jefes de la Reserva Federal de Estados Unidos cuando dejan de serlo. Jerome Powell, el actual presidente de la Reserva Federal, decía: la deuda comercial no es el tipo de riesgo elevado para la estabilidad del sistema financiero que conduciría a un daño general a los hogares o a las empresas,
si las condiciones empeoraran. Además, los bancos y otras instituciones financieras tienen amortiguadores considerables para asumir las pérdidas, dijo. El crecimiento de la deuda empresarial no depende de la financiación a corto plazo. El riesgo general de financiación del sistema financiero es moderado. Sin embargo, casualmente no opina lo mismo hasta hace un año y pico, la ex presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que dice, lo que me preocuparía es que si la economía encuentra una recesión, podríamos ver una gran cantidad de problemas corporativos. Si las corporaciones están en peligro, despedirán a los trabajadores y reducirán el gasto de inversión. Y creo que eso es algo que podría hacer que la próxima recesión sea una recesión más profunda, dijo Yellen, quien subrayó que me preocupa el deterioro de los estándares de préstamo que hemos visto, es decir, la facilidad con la que se crea dinero y crédito, ¿vale? Aunque el gráfico deja claro que el máximo alcanzado por los beneficios de las empresas fue en 2014, sin embargo, se nos bombardea con que los beneficios siguen aumentando. Se nos bombardea con que los beneficios corporativos siguen aumentando, pero el gráfico deja bien claro que el último máximo en esos beneficios fue en el año 2014. Desde entonces no se han aumentado los beneficios corporativos. La explicación nos la da Henrich. Dice, el crecimiento de las ganancias alcanzó su punto máximo el año pasado después de que los recortes de impuestos corporativos se han hundido la recaudación fiscal del suelo americano procedente de las empresas a niveles solo vistos durante grandes recesiones. Es decir, si todo va bien, si todo está yendo perfectamente, ¿por qué demonios les bajan los impuestos? Si todo va bien, ¿por qué nos hablan de que están en máximos de beneficios? Lo hacen a cambio de para poder argumentar que las compañías americanas siguen presentando beneficios, le reducen la tasa impositiva sobre ellos. Es decir, si ayer, en 2014, hablábamos de que hacíamos 120 de beneficio, y hoy resulta 120 de beneficio neto corporativo, y hoy resulta que estaríamos ganando en las mismas condiciones 80, lo que hacen es reducirnos 40 de impuestos para que podamos subir hasta ese 120 de nuevo. No, estamos genial, 120. Claro, porque nos están recortando retención fiscal para inflar esos números. Si no, la gran pregunta sería, ¿en condiciones fiscales impositivas idénticas a las de 2014, los beneficios corporativos se mantendrían o no? Gran pregunta, ¿verdad? Y bueno, aquí está el gráfico donde están los beneficios corporativos. Vemos cómo suben, pero vemos realmente cómo el último máximo se produjo pues allá por 2014, ¿vale? En lo que se refiere a los ingresos corporativos. Y por último, los bancos centrales, y solo los bancos centrales, fueron totalmente responsables de la ganancia del 25% en el S&P 500 de este año. Goldman Sachs así lo reconoce. Con las ganancias del S&P 500 camino de un crecimiento aproximado a cero en este momento, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, el año pasado, probablemente no habría sido posible obtener un rendimiento sólido sin el apoyo del Banco Central. De hecho, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo flexibilizaron la política monetaria presionando la tasa de interés real a largo plazo en cerca de 100 puntos básicos en los Estados Unidos y 50 básicos en la zona euro. Se podría decir que casi todo el rendimiento de los precios desde el comienzo del año se debe al impulso de los bancos centrales. Casi todo el rendimiento de los precios se debe al impulso de los bancos centrales. Las acciones no suben por los beneficios, o sea, por sí mismas, sino con las ayuditas que le están dando el bar de la economía americana. Es sorprendente ver cómo si se compara la gráfica de subida de los beneficios de las empresas del S&P 500 con la subida del valor de sus acciones, estos suben más después de pagar impuestos que antes de pagarlos, aunque en ningún caso consiguen subir el nivel de capitalización. ¿Hay doping financiero? Juzguen ustedes mismos, y nos muestra el gráfico donde nos enseña realmente que Corporate Business Profit Before Taxes, los beneficios corporativos, no suben tan rápido como sube la cotización bursátil de la compañía, ¿vale? Entonces, bueno, te deja entender que realmente todo esto viene de han inflado masivamente los activos y por eso están así, ¿vale? Eso es todo, mucho contenido, muy polémico, mucha caña, mucho fuego, ¿vale? Para este vídeo reporte de esta semana. Espero que te haya gustado y nos vemos en los comentarios, ¿vale? Cuidaos, chao.